Bendiciones a cada uno de ustedes en este día glorioso que Dios nos permite nuevamente compartir el mensaje de su palabra y poder llegar a cada uno de ustedes con un mensaje de amor, de fe y esperanza en la palabra gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias porque nuevamente están con nosotros y nos acompañan cada día para poder estudiar la palabra del Señor que nos lleva al desarrollo y al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta maravillosa bendición. Ahora le invito para que se una conmigo a esta hermosa oración. Invocaremos la presencia del Señor, que su palabra llegue al corazón de las personas que lo necesitan y cumpla Dios el propósito por el cual este mensaje está saliendo al aire para poder ayudar y bendecir a la persona que lo necesita. Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te agradezco en esta hermosa oportunidad, este privilegio que me concede poderme dirigir, Señor, a su presencia para invocar su nombre, para que se glorifique a través de esta palabra. Ayuda a la persona que lo necesita. Lleva este mensaje, Señor, a las necesidades de aquel que en este momento necesita una palabra de consuelo, una palabra de amor y esperanza, una palabra de compasión, para que su vida sea edificada y pueda crecer, Señor, en la fe y en la gracia, en el nombre precioso tuyo, te lo pido en este hermoso día. Gracias, Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle continuación a la epístola a los Hebreos, un maravilloso escrito de la palabra del Señor, que hemos aprendido muchas cosas muy importantes. En este día nos acercamos, amigo oyente, casi a la conclusión de esta hermosa epístola. Ya nos quedan únicamente 3 capítulos de ella, donde gozaremos la bendición de la palabra del Señor. Yo sé que usted ha crecido en el conocimiento de la palabra. Su fe se ha desarrollado cuando ha podido descubrir el conocimiento que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahora le voy a invitar a que lea juntamente conmigo. Si usted tiene una Biblia y puede abrirla y puede leer conmigo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 23 al versículo 29. Retomaremos este maravilloso contexto de la palabra del Señor para meditar en esta palabra hermosa de esta tarde. Y yo leo la palabra literalmente como está escrita en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, estimado hermano y amigo, entrando en materia de estudio de este glorioso contexto, cuando usted escucha la lectura de esta maravillosa escritura, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo lleva a su corazón en esta maravillosa lectura? Amigo oyente, esta lectura nos lleva a la fe de Moisés. Aquí el escritor a los hebreos nos describe, amigo oyente, la figura de la fe que tenía Moisés. Y esto, amigo oyente, nos inspira a nosotros cuando estudiamos la fe de este gran hombre de Dios. La palabra de Dios dice que Moisés fue perfecto en todo en la casa de Dios, que era el tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto. Amigo oyente, y aún muerto Moisés, Dios hace memoria de él y testifica a Dios que Moisés fue perfecto en todo en su casa. Veamos la fe de este gran hombre de Dios. Mi querido hermano y amigo, la palabra del Señor dice, por la fe Moisés, dice, ¿cuándo nació? Desde el momento del nacimiento, Moisés era marcado por un propósito divino, por una elección divina, para un trabajo especial que Dios iba a desarrollar con este gran hombre de Dios. Desde su niñez, amigo oyente, vemos la forma como se desarrolla la fe. Desde su nacimiento, por la fe este niño fue escondido. Y dice la palabra que durante 3 meses la fe estaba trabajando. ¿Cómo es el programa y el proceso de Dios, amigo oyente, cuando llama a un hombre? ¿Cuáles son los intereses de Dios que estaban marcados en la vida de Moisés? Dios tenía un programa con este niño. Y la fe empieza, amigo oyente, a trabajar con todos los hombres de Dios, con todos los hijos de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el justo vivirá por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Sus padres, amigo oyente, por fe, lo esconden por 3 meses. Dice la palabra que este niño tenía una característica especial. La fe, amigo oyente, de los padres, esa fe que puede ver lo invisible, esa fe que se proyecta para producir lo que no se ve, pudo ver en el niño. Dice que lo vieron, niño hermoso, lo vieron a través de la fe, amigo oyente. Y cuando la fe de ellos, su vista, se dirige a este niño, ve que era un niño hermoso y su fe empieza a desarrollarse hasta el punto que ellos no temieron el decreto del rey. ¿Qué hace la fe, amigo oyente, en los momentos difíciles?
porque invalidar o violar la ley del rey en ese momento, automáticamente la persona se enfrentaba a la muerte. Amigo oyente, pero la fe puesta de lo que tenían sus padres en Dios, dice que no temieron el decreto del rey. Vea cómo es la figura de la fe de este gran hombre de Dios, como lo fue Moisés. El verso 24 dice, por la fe Moisés, vea cómo sigue trabajando la fe. La fe, amigo oyente, es un elemento indispensable para todo aquel que emprende el trabajo en la vida cristiana. Moisés se movió a través de la fe, y cada paso que dio en la vida de él, en los primeros 40 años que vivió en Egipto, los siguientes 40 años que vivió en Medián, y los siguientes 40 años que pasó con el pueblo de Israel, vemos que la fe fue un elemento importantísimo en la vida de Moisés. Pero sigamos viendo, amigo oyente, cómo es la figura de la fe de Moisés que nos describe el escritor de la epístola a los Hebreos. Y él dice, hecho ya grande. O sea, amigo oyente, en el proceso de los 40 años que vivió en Egipto, dice la palabra, vea cómo trabaja la fe. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció, amigo oyente. ¿Por qué renunció Moisés? Aquí es donde aparece, amigo oyente, la figura de la fe de este gran hombre de Dios. ¿Qué significa rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón? Es renunciar la herencia, es renunciar los beneficios, es renunciar a la economía, es renunciar al parentesco que él tenía. Veamos, amigo oyente, en lo que dice el verso 25, ¿por qué renunció Moisés cuando era grande llamarse hijo de la hija de Faraón? Verso 25 dice, escogiendo, Moisés estuvo delante de su presencia, el llamarse hijo de la hija de Faraón y gozar de todos los deleites temporales que este aspecto le acreditaba a él, y tenía por otra parte el maltrato con el pueblo de Dios. Y Moisés escogió, amigo oyente, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Amigo oyente, aquí el escritor nos explica bien claro que los deleites temporales del pecado son temporales y pasan, pero el vituperio con el pueblo de Dios y los sufrimientos por nuestro Señor Jesucristo, estos no son temporales, sino que son historias que repercuten hacia la vida eterna. El verso 26, analizando la figura de la fe de Moisés, y dice el versículo 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Amigo oyente, ve cómo trabaja la fe, porque la fe nos enseña a poder descubrir los verdaderos valores espirituales. La fe no se centra, amigo oyente, en lo que se ve. Bendito sea el nombre del Señor, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo.
¿Cómo es posible, amigo oyente, que los vituperios de Cristo son una riqueza por el cual el siervo de Dios Moisés eligió las riquezas del vituperio de Cristo? ¿Qué diferencia hay de ello de los tesoros de los egipcios? Amigo oyente, el escritor dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En qué galardón, amigo oyente? En el galardón indestructible. Las riquezas de los egipcios y los tesoros de los egipcios eran pasajeros, pero las riquezas del vituperio de Cristo, amigo oyente, dice la palabra del Señor, que nos lleva a poder mirar. ¿Mirar qué cosa, amigo oyente? El galardón que está preparado para todos aquellos que escogemos el sufrir, el maltrato con el pueblo de Dios, y tenemos por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros temporales del mundo, que los deleites temporales y pasajeros de esta vida. La riqueza de los vituperios de Cristo necesitan algo, amigo oyente, es tener puesta la mirada en el galardón cuando el Señor venga en su segunda venida y recompense a cada uno según sea su obra. Esta es la verdadera figura de la fe de este gran hombre de Dios, el cual fue Moisés. En el versículo número 27, dice la palabra del Señor, por la fe dejó Egipto. Ahora, amigo oyente, entendemos todos los pasos que da un hombre y una mujer que depende de la fe en Dios. No da un paso, no se mueve. Como Moisés dijo a Dios en el desierto, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos movemos de este lugar. Moisés entendía, amigo oyente, porque había sido instruido en la fe de aquel Dios que había aparecido a Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob. Ellos sabían que era un linaje especial, y que Dios les había hablado a ellos, y que había una profecía que Dios los iba a libertar de Egipto, y que Dios había dado promesa a Abraham, que la tierra que Dios le había enseñado, esa tierra Dios se la iba a dar a él y a toda su descendencia. Entonces él, por la fe, abandonó Egipto. Sabía que Dios lo llevaba a un proceso de preparación, a un desarrollo de su fe, por el que el trabajo que Moisés iba a hacer era un trabajo especial de Dios. Y dice la palabra, no teniendo la ira del rey. Estimado hermano y amigo, ¿cuándo es que se pone y cuándo es que no se tiene temor a las demandas de los opositores de la obra de Dios? Cuando se tiene fe en Dios. Usted quizás recuerda en el tiempo de los apóstoles, cuando los llevaron presos y los llevaron delante de la autoridad y los amenazaron y les dijeron que no hablaran más en ese nombre. Y ellos les dijeron, juzgad vosotros, ¿qué es necesario hacer? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Amigo oyente, cuando se tiene fe genuina en el Dios del cielo, Dios va a responder por aquellos que han depositado la confianza en Él y que con una seguridad se mantienen como viendo al invisible.
Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey. Aquí hay una parte importante de la figura de la fe de Moisés, porque se sostuvo. Amigo oyente, hay momentos difíciles donde usted tiene que sostenerse, tiene que mantenerse firme. Hay momentos que quizás sacudirá su vida espiritual, momentos cruciales que usted va a pasar, pero en esos momentos difíciles, aunque sacudan, amigo oyente, su vida, usted tiene que sostenerse como viendo al invisible. En el verso número 28, por la fe celebró la Pascua. Amigo oyente, ¿qué Pascua celebró Moisés? ¿Cuál era el tipo y la figura de este evento que Moisés celebró? Bendito sea el nombre del Señor. Se abría un camino, amigo oyente, un camino de liberación. Israel iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto. Pero esta Pascua, amigo oyente, aunque es un tipo del verdadero acontecimiento que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, el cual nos iba a liberar por el derramamiento de su sangre. San Juan el apóstol dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero que Moisés sacrificó en la Pascua antes de la salida de Egipto, amigo oyente, era un tipo del verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, y que su sangre, amigo oyente, iba a remitir todos nuestros pecados. Y dice: por la fe celebró la Pascua, esta Pascua gloriosa, aunque Moisés, conforme al escrito, dice que vio los días de nuestro Señor Jesucristo y los saludó de lejos. Y nuestro Señor Jesucristo en su ministerio dijo: muchos quisieron ver los días que ustedes ven, pero se gozaron y saludándolo de lejos. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amigo oyente, qué maravilloso es este acto precioso de la figura de la fe de este gran hombre de Dios, que desarrolló aspectos gloriosos futuros que se iba, amigo oyente, materializar en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 29, por la fe pasaron el mar rojo. Vea usted, amigo oyente, de obstáculo a obstáculo y a obstáculo más grande. Y aquí encontramos el obstáculo, amigo oyente, más grande. Por la fe pasaron el mar rojo, dice la palabra, como por tierra seca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo trabaja la fe? Israel en ese momento se encontraba en medio de dos obstáculos. En sus espaldas estaba el faraón con su ejército, y enfrente, amigo oyente, estaba el mar rojo. Una situación que solo la fe podía abrir paso. Pero una cosa importante encontramos: que Dios es fiel a aquellos que confían en las promesas de su palabra. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Dios nunca va a abandonar a un hijo suyo. En el momento que se encuentre en una oposición difícil,
La presencia de Dios indicará el camino, mostrará una salida, mostrará una puerta. Y Dios dijo a Moisés: dile a Israel que marchen. Israel empieza a marchar en dirección del Mar Rojo. Y tú extiende la vara y divide el mar. Este gran hombre de Dios, con esa fe de cuando de niño, qué importancia, amigo oyente. Por eso en nuestra iglesia le damos mucha atención a los niños, porque la fe que se engendra en el corazón de un niño le va a ayudar cuando él sea grande. Esos valores, amigo oyente, son valores muy importantes que fueron engendrados en la vida de este gran hombre de Dios como fue Moisés. Sus padres le enseñaron de que él no era de sangre egipcia, de que él era sangre hebrea, de que él era un hijo de Dios, de que Yahvé era su Dios, el Dios que había aparecido a sus padres. Esa fe, amigo oyente, hizo en la vida de Moisés que pusiera a ejecutar cosas grandes, y Dios se gozaba desde el cielo, viendo cómo su siervo se movía a través de la fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Moisés estaba agradando a Dios porque su fe estaba en marcha, y su fe iba, amigo oyente, en dirección del Mar Rojo. Y cuando ellos llegan, Dios levanta un viento y el mar se divide, la tierra se seca e Israel empieza a caminar en medio de ese mar. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, la palabra del Señor dice que fueron ahogados. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, es importante, ahora que hemos visto la figura de la fe de este gran hombre de Dios, nos anima a nosotros, nos edifica, amigo oyente. A usted le puede faltar todas las cosas, pero hay algo que a usted, amigo oyente, no le puede faltar, porque el día que le falte esto en su vida, usted es un cadáver. La palabra del Señor dice que el justo vivirá por la fe. El justo no puede vivir, amigo oyente, sin fe, porque el justo, el móvil del justo para que viva, es su fe. La fe, amigo oyente, de los padres de Moisés. Qué maravilloso cuando podemos ver que hay padres que tienen fe en Dios, no padres que se están quejando, y que los niños escuchan las quejas de sus padres, sino cuando los niños pueden oír que sus padres tienen fe en la Biblia, tienen fe en Dios. Los niños, amigo oyente, aprenden y ellos dicen que hay poder en la oración. ¿No ha oído usted, amigo oyente, que muchos niños dicen que la oración tiene poder? ¿De dónde ellos han aprendido esto? ¿De dónde Moisés aprendió los primeros rudimentos importantes de la fe, amigo oyente? La aprendió de sus padres. En el verso número 23, amigo oyente, había una orden. Y la orden era de Faraón. Éxodo capítulo 1, verso 22. ¿Cuál era esta orden? Para todas las autoridades de Egipto: echen al río a todo hijo que nazca. Dijo hijo.
se excluía, amigo oyente, a las niñas, porque el faraón había dicho que las niñas no las echaran al río. Esta era la orden, y era una orden, amigo oyente, terminante. Viene a mi mente una orden similar en tiempos del rey Asuero, amigo oyente, cuando la sentencia contra el pueblo de Dios, cuando la sentencia contra el pueblo de Israel se había marcado por un edicto firmado por las intenciones malas de aquel hombre de aquel hombre perverso que ideaba todas las cosas contra el pueblo de Dios. Amigo oyente, pero en este momento salió a relucir la fe de una muchacha. Ella dijo: ayunemos 3 días. Ayunen 3 días todos también, todos los judíos. Y vamos a ver si el Dios del cielo no va a responder a este edicto que está en contra de nosotros. Amigo oyente, y Dios cambió el panorama, porque las promesas de Dios son fieles con aquellos que creemos a su palabra. La orden de Faraón: echen al río a todo hijo que nazca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Amigo oyente, frente a este gran edicto, los padres de Moisés desobedecieron. En el capítulo número 2 de Éxodo, versículo 1 y versículo 2, y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Había que tener un cuidado especial, amigo oyente. Nadie tenía que saber que el niño estaba vivo. Luego, amigo oyente, su fe en el Señor les dio valor y no temieron el decreto del rey. ¿Qué valor da la fe en los momentos cruciales, amigo oyente? ¿Qué importante es la fe? La fe te va a dar, amigo oyente, valor en los momentos difíciles, en los obstáculos más grandes. Su fe en el Señor les dio valor y no temieron el decreto, amigo oyente, del rey. Y de esta manera, amigo oyente, dieron al pueblo de Israel el que les salvó, sacándolo de Egipto. Ahora, amigo oyente, la fe de los padres en el Señor tiene mucho que ver con los hijos. Hay una influencia grande, porque los niños aprenden y ellos ven todas las actitudes de sus padres. ¿Cómo es la actitud de su vida, de su fe en Dios? Los niños imitan la fe de sus padres. Amigo oyente, la fe de los padres en el Señor tiene mucho que ver con los hijos. ¿Por qué, amigo oyente? Porque teniendo el ejemplo de sus padres, Moisés creció hasta ser un gran hombre y siervo del Señor. Ahora, amigo oyente, esta fe gloriosa de Moisés. Moisés fue criado como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y posiblemente, amigo oyente, iba a ser el rey
o sea, el faraón de Egipto. En Éxodo capítulo número 2, verso 3 al 10 encontramos este contexto maravilloso. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Vea, amigo oyente, cómo trabaja la fe. La fe estaba en acción. Los padres lo prepararon en una cajita, pero ellos sabían, amigo oyente, porque la fe que corría por sus venas, sabía que el Dios de los hebreos iba a responder. Ellos también habían instruido a la hermana de Moisés, y ella estaba observando todo el proceso que la fe iba a ejecutar. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Y su hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Amigo oyente, la fe tiene la facultad de que podamos ver lo invisible. Ella esperó a ver qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a hacer la fe. Amigo oyente, el versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¿Usted piensa, amigo oyente, que esta es una coincidencia? Que en el momento que el niño lo ponen en una cajita en el río, la hija de Faraón viene al río. ¿Usted cree que esto fue una casualidad? No, amigo oyente. Dios no es un Dios de casualidades. Lo que Dios hace, todo lo tiene en un plan. Lo tiene en un programa. Hablando del Señor Jesucristo con referencia a este programa, dice que Dios a su debido tiempo envió a su Hijo al mundo. El tiempo en Dios, amigo oyente, está sincronizado. Dios tocó el corazón de la hija de Faraón para que viniera al río, porque la fe de sus padres y de la fe de su hermana de Moisés, ella estaba viendo de lejos qué es lo que iba a ser la fe que ellos tenían en el Dios del cielo. Y cuando la fe desarrolla y vemos que la hija de Faraón, amigo oyente, llega al río, encontramos el verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y pasando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, porque la cajita estaba cerrada, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, amigo oyente, ¿de dónde viene esta motivación de que la hija de Faraón, porque los egipcios eran duros, y la hija de Faraón sabía que este era un niño de los hebreos, y ella sabía también el edicto de su padre? Amigo oyente, pero ¿de dónde vino la compasión? Qué maravilloso cuando todos los hijos de Dios, amigo oyente, tenemos compasión por aquel que sufre. Tenemos compasión por aquella persona semejante a nosotros. Un prójimo está pasando momentos difíciles. El niño lloraba.
Y cuando lloraba el niño, sus lágrimas, su llanto, amigo oyente, provocó una compasión en el corazón de la hija de Faraón. Y también ella no le importó violar esa ley. Pero usted me va a decir, nada le iban a hacer porque era la hija de Faraón. Amigo oyente, las leyes eran inquebrantables de ese tiempo. Lo que se escribía tenía que ejecutarse. En contra, no importa si era familiar de la persona que había decretado ese edicto. Dice la palabra del Señor, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ella sabía de dónde venía, era hijo de los hebreos, no era egipcio. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: vea, amigo oyente, cómo actúa en acción la fe. Inmediatamente la muchacha que estaba viendo, vigilando qué es lo que iba a hacer la fe, inmediatamente se mueve. Había que actuar rápido. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Y sabe usted, amigo oyente, a quién fue a buscar la hermana de Moisés? Fue a buscar a su madre, la madre de Moisés. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe estaba demostrando lo que era imposible poder ver. Pero para los que creen, dijo el Señor Jesús, todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Y todavía Dios, mientras yo le predico esta palabra, Dios puede hacer un milagro en la vida suya. En el versículo número 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Allí empezaba la escuela, porque en los tiempos bíblicos las madres eran las que enseñaban a sus hijos en los oficios, en las artesanías, en la ciencia de Dios, en el temor de Dios. En el verso número 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críemelo, y yo te lo pagaré. Amigo oyente, mire cómo es. La fe había hecho de que Moisés se salvara. Y no solo eso, sino que Dios premió la fe de su madre, porque ella iba a recibir remuneración por cuidar a Moisés. Amigo oyente, sin duda alguna, cuando creemos en la palabra de Dios, hay un texto en el Antiguo Testamento que quiero citárselo. Dios honra a los que le honran, amigo oyente. Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Bendito sea el nombre del Señor. La cual le dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Amigo oyente, Moisés ya venía instruido. Moisés ya venía preparado. Moisés sabía todas las escenas. Moisés sabía que su madre le había dicho de que él no era hijo de la hija de Faraón, pero que este programa era necesario desarrollarlo de esta manera, porque era el proceso de un programa de Dios
que tenía ya diseñado con la vida de Moisés. Y dice la palabra, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tan importante, amigo oyente, que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 del libro de las historias del Nuevo Testamento, en el versículo 20 y versículo 27, específicamente en ese mensaje tan profundo y lleno del poder de Dios, dicho por el primer mártir de la iglesia, por aquel diácono Esteban, que lleno del Espíritu Santo, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel, mientras él testificaba de su fe delante de los gobernantes. Veamos el contexto de este maravilloso escrito. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Vea cómo describe, amigo oyente, el panorama del Espíritu Santo en este escrito de los Hechos de los Apóstoles. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio suyo. Vea, amigo oyente, el llamado que había en el corazón de Moisés. Ese llamado ardía y sabía que él, Dios, lo había guardado desde su niñez, porque había un programa. Pero aquí aprendemos algo, amigo oyente. No podemos adelantarnos al programa de Dios. Tenemos que esperar el momento cuando sea Dios y cuando Dios vea que estamos listos para poder ejecutar un trabajo que Dios nos ha delegado a nosotros, que lo podamos ejecutar. En la historia de la Biblia nos enseña que el apóstol San Pablo, aquel gran hombre de Dios, Saulo de Tarso, esperó 14 años y a los 14 años Bernabé lo lleva a Antioquía, y estando ellos en ayuno, había profetas en medio de ellos, y el Espíritu Santo habló a través de esos profetas, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual os he llamado. Amigo oyente, no nos podemos madurar las cosas a la fuerza. Todas las cosas en Dios tienen su tiempo, y Dios ejecutará todas las cosas en el tiempo de Dios. Ahora, amigo oyente, en el verso número 26 y verso 27 dice: y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, en Éxodo capítulo número 2, versos 11 y 12, encontramos las palabras siguientes, que es lo mismo, amigo oyente, en aquellos días. Sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Amigo oyente, aunque Moisés tenía una posición privilegiada, nunca perdió su verdadera identidad. La identidad de Moisés en su corazón vibraba, y él sabía que su identidad era con los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, Moisés prefería ser esclavo que ser miembro de la familia real, con todas sus ventajas. Eran ventajas temporales. Moisés sabía, porque Moisés, la fe que sus padres habían formado en su corazón, lo hacía ver las cosas, lo hacía ver ese galardón que sus padres le habían enseñado, y que todas las riquezas son temporales. El apóstol San Juan dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su fe en Cristo le permitió, amigo oyente, ver que era mejor sufrir por Cristo que gozar de los placeres de este mundo. El galardón era la recompensa que el cielo le iba a dar un día. Ahora, amigo oyente, en el versículo 28 y 29 del capítulo 10, encontramos lo siguiente. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, veamos los versículos 28 y los versículos 29 de Hebreos capítulo 11. En el versículo 28, la Pascua. Éxodo capítulo 12, verso 13. En breve voy a estar explicándolo, amigo oyente. Pero, ¿qué era esto? La Pascua, amigo oyente, era cuando se rociaban la sangre del cordero en el marco de la puerta de cada casa para proteger al primogénito del hogar de la muerte. Se celebró por fe, porque lo hicieron antes de pasar el ángel de la muerte. ¿Ve usted, amigo oyente? Ellos lo hicieron por fe, porque ellos creyeron que el ángel iba a pasar. Y antes que el ángel pasara, para ejecutar todo aquel designio sobre los primogénitos que vivían en la tierra de Egipto, ellos se adelantaron, amigo oyente, y por la fe ofrecieron ese cordero antes que el ángel pasara. Amigo oyente, porque el ángel pasó, pero ¿qué los libró a ellos de ser destruidos? La fe que ellos ejecutaron. Sacrificaron el cordero, pusieron la señal de sangre en sus puertas, en sus postes,
Y esa fe, cuando el ángel destructor pasó y vio, amigo oyente, esa señal, la pregunta: ¿está esta señal en su hogar, en su vida? Amigo oyente, esta señal es la señal de la verdadera Pascua, porque San Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Es la señal de sangre que está puesta en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y cuando el destructor llegue a su vida, amigo oyente, verá la señal de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 1 del libro de Éxodo, capítulo 12, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será por principio de meses. Dios marcaba un antes y un después con la nación de Israel. Y Dios es específico, amigo oyente. Y Dios dijo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Amigo oyente, ¿ve usted la tipología? ¿Ve usted la figura? ¿Cuál es la figura tipológica de este cordero? ¿A quién representaba? ¿Cuál era la verdadera figura de este sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes en los dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Amigo oyente, gracias por me acompañó en esta hermosa tarde. Yo le invito para la próxima audición, donde nuevamente estaremos leyendo las maravillosas enseñanzas de la palabra del Señor. Mientras tanto, si el Señor no ha venido, los vemos en la próxima audición. Bendiciones a todos.